Como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios. Es importante destacar que las acciones de guerra de la Alemania nazi eran ampliamente apoyadas por dos organizaciones. Una de ellas se llamaba IG Farben, la cual produjo el 84% de los explosivos alemanes e incluso el Zyklon B, usado en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de Farben fue la Standard Oil Company, propiedad de Rockefeller en América. De hecho, la fuerza alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por esta compañía. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones en combustible a IG Farben por la Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas negociaban en ambos lados de la guerra mundial. Otra de las compañías traidoras que merece la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con suministros durante la guerra, sino que también era un banco para lavar dinero nazi, lo que eventualmente se descubrió por tener dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de Nueva York fue requisada por violación del acta de negociación con el enemigo. Adivina quién era el vicepresidente y director de Union Bank. Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush y, por supuesto, el padre del presidente anterior. Ten esto en cuenta cuando consideres las condiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam. La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 fue después de un supuesto incidente que involucraba destructores americanos siendo atacados por lanchas PT de Vietnam en el Golfo de Tonkin. Este llamado incidente del Golfo de Tonkin fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerra total. Sin embargo, hay un problema. El ataque contra los destructores americanos por las lanchas PT nunca sucedió. Fue una farsa para tener una excusa y entrar en la guerra. El anterior secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo años después que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras muchos otros oficiales han hecho público que fue una farsa preparada, una completa mentira. Una vez en guerra, lo de siempre. En octubre de 1966, el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales sobre el bloque soviético, sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta un 80% de las provisiones a los norvietnamitas. Consecuentemente, los intereses de Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética. Los rusos las usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo al norte de Vietnam. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una cara de la moneda. En el 85, las reglas de confrontación de la guerra de Vietnam fueron desclasificadas. Se mostraba que podían y no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluía cosas tan absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se supiera que eran completamente funcionales. No se podía perseguir a ningún enemigo una vez que cruzaran la frontera de Laos o Camboya. Y lo más revelador de todo, los bancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. Aparte de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam del Norte fue informado sobre estas restricciones y así pudo crear estrategias enteras basadas en las limitaciones de las fuerzas americanas. Debido a todo esto, la guerra duró tanto tiempo. La guerra de Vietnam no se pretendía ganar. Esta guerra por ganancias causó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El 11S fue el inicio de lo que ahora es una acelerada agenda creada por una élite cruel. Fue una excusa para la guerra, no diferente del hundimiento del Lusitania, la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 9/11 no fue planeado como pretexto de guerra, sería una excepción a la regla. Ha sido utilizado para comenzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. No obstante, el 9S fue pretexto para otra guerra, la guerra contra ti. El Acta Patriótica, Homeland Security, el acta de tribunales militares y otras legislaciones están diseñadas para destruir tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene. Actualmente en los Estados Unidos, sin previo aviso a la mayoría de americanos con el cerebro lavado, tu casa puede ser registrada sin una orden, sin estar tú en ella. También puede arrestarte sin decirte los cargos, detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado. Todo bajo la sospecha de que podría ser un terrorista.
Si necesitas una foto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, veamos cómo la historia se repite a sí misma. En febrero de 1933, Hitler dirigió un ataque bajo falsa bandera, incendiando el edificio del propio Parlamento alemán, el Reichstag, y culpó a terroristas comunistas. Algunas semanas después, aprobó el Erneuerung Act, que erradicaba completamente la Constitución alemana, destruyendo así las libertades de las personas. Esto permitió una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Existe un mal que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos tomar medidas que resguarden nuestra seguridad doméstica y protejan nuestra patria. George Bush o Adolf Hitler, mientras presentaba en sociedad a la Gestapo. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Nuestro enemigo es una red terrorista y los gobiernos que la apoyan. Es hora de despertar. La gente del poder hace lo posible para asegurarse que estés continuamente distraído y manipulado. La percepción de la realidad de la mayoría, especialmente en el terreno político, no les es propia. Les es sagazmente impuesta sin que ellos se den cuenta siquiera. Por ejemplo, gran parte del público cree en realidad que la invasión a Irak está saliendo mal porque la violencia sectaria no parece detenerse. Lo que el público no alcanza a ver es que la desestabilización es lo que realmente quieren quienes están detrás del gobierno. Esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida y se pueda mantener el dominio del petróleo, se recojan continuos beneficios para los contratistas y que se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder, como Irán y Siria. Para entender mejor que la guerra y la desestabilización es puramente intencional, en 2005, 2 comandos ingleses SAS fueron arrestados por la policía iraquí, tras haber sido capturados conduciendo su coche y disparándole a civiles, mientras iban vestidos como 2 árabes. Después de su arresto y prisión en la cárcel de Basora, el ejército británico requirió que los soltaran. Cuando Basora se negó, tanques ingleses irrumpieron en la prisión y liberaron a los hombres. Si quieres destruir una zona, ¿cómo lo haces? Hay 2 formas. Puedes ir y bombardearla, pero eso no es muy eficiente. Lo que haces es procurar que la gente de la zona se maten entre ellos y destruyan su propio territorio, sus propias granjas. Eso es lo que se ha hecho en esta zona. La manera que destruyes un oponente es hacer que se destruya a sí mismo, dividiendo sus filas contra ellos mismos. Entonces les ayudas. Tienes agentes alimentando ambos bandos, inflamando a ambos lados y se exterminan. Ya es hora de que algunos de nosotros despertemos a esta realidad, que entendamos que la gente que trata de mantener imperios y crear imperios, lo hacen manipulando a la gente que tratan de conquistar. Te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de programas de entretenimiento en los medios masivos, mientras que el sistema educativo en América continúa con su asombrosa decadencia estupidizante desde que el gobierno americano decidió hacerse a cargo de los subsidios al sistema público educativo. Tu gobierno consigue lo que paga. Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y tipo de educación que se está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno. La lógica te dirá que si lo que sale de estas escuelas no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal querían, entonces se debería cambiar. La idea es que el gobierno obtiene lo que pidió. No quieren que tus hijos sean educados. No quieren que pienses demasiado. Este es el porqué de la proliferación de entretenimientos, shows televisivos de masas, parques de diversiones, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones para mantener la mente humana entretenida. Así no te metes en el camino de la gente importante.